siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Yolanda, ¿para dónde vas? Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo por Sky a nuestros invitados para este conversatorio matutino. Norberto Tascón Ospina, a quien ustedes ya conocen, generalmente los días martes nos acompaña. A Aníbal Morales, él es directivo docente del Instituto Educativo del Corregimiento Golondrinas, aquí en la ciudad de Cali. Byron Otálvaro, quien es docente e investigador en la Universidad del Valle, él es politólogo, y estamos pendientes de que se conecte con nosotros Jimmy Fernando Núñez, quien es presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de la ciudad de Cali y además hace parte de la Confederación General del Trabajo. A él estamos esperando que se logre conectar con nosotros en algunos minutos. Saludando a nuestros invitados, pongo el tema sobre la mesa. Ayer, igual que hoy, hablamos sobre lo que parece ser será una semana compleja a partir de hoy mismo. De hecho, hoy, esta mañana, ya hubo manifestaciones en Bogotá. Hubo cierres de Transmilenio en algunas de las estaciones y se espera que mañana, 28 de abril, la situación confirme la convocatoria al paro nacional que han hecho las centrales obreras y FECODE, así como Accionar Judicial y otras serie de organizaciones del movimiento social del país. Pero igualmente está, por otra parte, la posición del gobierno que dice que no retira la reforma tributaria, el proyecto de reforma tributaria, que de hecho hoy está radicándolo ante las comisiones respectivas del Senado y de la Cámara, y que está dispuesto, sí, a concertar con los diversos partidos en el Congreso modificaciones a la propuesta. De otra parte, está la inquietud tanto del cuerpo médico del país como del sistema de salud en general con respecto a los riesgos inherentes a que se aumenten los contagios del coronavirus, producto pues de que haya mucha gente en las calles y haya mucha oportunidad para que se violen las normas de bioseguridad que intentan impedir que siga esta espiral creciente de contagios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero de fondo estamos aquí ante una situación y es ¿qué hacer? La protesta social es un derecho y es un derecho constitucional, no es un derecho discrecional. En segundo lugar, lo que está haciendo el gobierno, lo decía yo ayer en una conferencia en la que participaba, uno no sabe si es producto de una absoluta falta de comprensión, de lectura de la realidad del país por parte del gobierno,
o es un acto de provocación para justificar otro tipo de medidas, porque no se entiende cómo en estas circunstancias en las que estamos viviendo el gobierno insista en una reforma tributaria que no tiene ni pies ni cabezas, tal cual como la ha presentado. Pero por el otro lado están los otros temas que se vienen planteando desde muchas fuentes del país: el tema del glifosato, el tema del asesinato de líderes, el tema de la no continuidad del proceso de paz en muchas zonas del territorio nacional, y así muchas otras. El mismo Estado, ayer lo decía, extrañamente saca en este mes comenzando mes, un decreto presidencial en el que le da el 80% de bonificación, porque sí, a los magistrados de las altas cortes y a los magistrados de los tribunales superiores. Eso le suena a uno como una especie de, venga, yo le unto la mano para que usted se quede callado. No tiene uno claridad sobre qué significa que calladito el gobierno le dé habla de austeridad. El ministro Carrasquilla dijo hace un mes que había plata para 6 semanas, pero ahora nos encontramos con un decreto donde le va a regalar plata a los jueces de la República. ¿Cómo habrá que entender eso? Entonces hay muchos elementos que no permiten mencionar que el panorama es tranquilo. Este es pues el tema que les propongo, y que ustedes comiencen a hacer sus respectivos análisis. También hay que decir que hay otro hecho. FECODE lleva un año diciendo que no a la alternancia y no a la presencialidad física en las escuelas y colegios. Entonces uno necesita que FECODE le explique con claridad a la opinión pública y cómo hoy sí invita a que hagamos presencia física en la jornada del paro del 28. ¿Cuál es la diferencia en que un docente esté frente a 40 o 50 o 35 estudiantes en un salón de clase, o con 20, porque sería con alternancia, y que salga a estar en un grupo de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 personas? Eso es necesario que nos lo explique para que seamos coherentes. A veces el lenguaje políticamente correcto es una traición a la inteligencia colectiva y hay que hablar con lenguaje políticamente incorrecto. Entonces le doy la palabra a Aníbal Morales para que comience él. Aníbal, usted es educador. Entiendo que usted está vinculado a FECODE. Ayúdenos a entender qué está pasando y cuál es la posición del gremio que usted representa frente a las jornadas que se están anunciando. Muy buenos días, José Alberto. Muy buenos días, doctor Tascón, Byron, a todos los televidentes. Sí, yo voy a hablar como ciudadano, como miembro de la Federación Colombiana de Educadores, es cierto, pero también soy presidente de la Asociación Sindical de Directivos Docentes del Valle del Cauca, ASINDIEVA, que también es parte de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC. Y como tal, tengo que decir que mi posición ha sido siempre desde el año pasado la de afirmar que los niños y las niñas, los estudiantes, deben volver cuanto antes a las aulas. Y así lo hicimos. Así que quien les habla ha practicado con convicción el principio de que sean las comunidades educativas las que tomen la decisión de si hay o no hay condiciones para retornar. Uno de los criterios claves, por supuesto, fue siempre que la pandemia estuviera en picada hacia abajo y no hacia arriba. Y entonces ahora que está hacia arriba, yo también fui el primero en exigir que se tomaran las medidas necesarias para suspender y volver en cuanto ello sea posible. En el caso de FECODE, pues sí se ha mantenido desde el año pasado una posición de que no a la alternancia. Cambiaron a partir de febrero el no por el sí, pero que es mucho más aconsejable. En realidad hay muchas instituciones educativas en las cuales no hay condiciones para retornar. Por ejemplo, está el tema del agua. Si no hay agua, ¿de qué vamos a hablar? No hablemos de retornar. Hay que poner las condiciones, sobre todo cuando hay que lavarse las manos cada tanto tiempo. Pero bueno, la posición mía es que el pueblo colombiano
tiene que manifestarse de diversas maneras. La única forma no es la movilización presencial, pero ella también es posible. De hecho, yo he tomado la decisión de estar mañana y convocar a nuestra gente, garantizando al máximo las condiciones de respeto por los protocolos y los distanciamientos. El pueblo se tiene que movilizar, José Alberto. En los Estados Unidos pasó lo de George Floyd y el pueblo afrodescendiente y todos los que contra la justicia, contra el racismo y la discriminación se movilizaron con tapabocas, sin tapabocas, porque era indispensable estar al frente de la reivindicación de los derechos de las personas discriminadas. Es una historia larga, yo no voy a contarla aquí, pero es bueno recordar que de impuestos se nutrió la insurrección de 1780-81, allá con José Antonio Galán. Eso era impuestos contra el pueblo y el pueblo decía que viva el rey y muera el mal gobierno. 200, ¿cuántos años? 250. Después está diciendo el pueblo, pues que muera el mal gobierno, ya que abajo el mal gobierno. Aquí no hay rey, pero parece rey. Entonces, atamos los cabos, mi estimado José Alberto. Un saludo para todos. Aníbal, por la precisión con la que usted nos responde a nuestra primera inquietud. Doctor Norberto Tascón Ospina, usted que es descendiente de los Tascones y Ospinas del Valle del Cauca, a ver, ¿cuál es su posición con respecto a lo que se ve venir en esta semana? Pues hombre, José Alberto, con los muy buenos días para Aníbal y para todo el resto de los amigos que están pendientes del canal 2 de televisión, en la información de esta gente. José Alberto, yo creo que este va a ser un gran reto, sobre todo porque hay una disyuntiva en este momento, y es el tema de la bioseguridad. La gente quiere salir a matar, eso es un indicador totalmente positivo. La gente está cansada de lo que está pasando. En el día de ayer y antes veíamos, por ejemplo, a un expresidente Álvaro Uribe, que lo dije en otro medio, José Alberto, pareciese que se cansó, como Donoso cuando le daba la orden a Kimi de decir algo y no lo hacía, o hacía cosas completamente contrarias, o el señor que maneja los títeres y desde arriba se equivoca en las órdenes que le está entregando al títer, y entonces se cansó y ya parece que se le hubieran reventado las cuerdas con los que lo manejaba y tuvo que salir de la oscuridad, o es decir, de entre las entretelas del escenario, a dar la cara. Eso es lo que yo noté ayer con el expresidente Álvaro Uribe, cuando ya su elegido, el presidente Iván Duque, no le copia o no le está recibiendo los mensajes como son, o los está distorsionando. Y ahora vemos esta política totalmente convulsionada, José Alberto, porque yo sí creo particularmente que el Centro Democrático, con cabeza de Álvaro Uribe, nos están engañando, nos están embolatando, nos están llevando de un lugar a otro, como a ese toro que sale a la plaza de toros con todos los ánimos de embestir, pero lo comienzan a encapotar de un lado a otro hasta que lo emboban. Así más o menos nos está pasando al pueblo colombiano, y creo que el presidente Uribe es experto en eso. Ayer ya salió otra comunicación del Centro Democrático, firmada nada más ni nada menos que por el hijo de Álvaro Uribe, donde dice, Tomás Uribe, dice que él ya no participa en esas cosas porque él considera que no es de buena imagen, que él no es bonito. ¿Cómo le parece el lenguaje? Que él ya no es bonito y que es más bonito su hermano, Jerónimo, y que ese debe ser como el que ensayen a ver si pueden meterlo para que reemplace la imagen del presidente Duque, perdón, del presidente Uribe. Es decir, estamos en una república que ya ni siquiera es banana, pues. Yo no sé a dónde hemos llegado, José Alberto, a dónde nos va a llevar este Centro Democrático y en especial este perverso hombre de la sociedad colombiana llamado Álvaro Uribe, que no tiene pudor, que no tiene respeto por la gente, que no tiene respeto por la sociedad, que no tiene respeto por el país, que no tiene respeto por el mundo. Simplemente se ha vuelto una especie de reyesuelo a quien cree todo el mundo le tiene que hacer la genuflexión, y sobre todo que es un hombre mentiroso, porque lo que estaba diciéndonos ayer con el tema de la reforma, pues no le quitemos la reforma al gobierno, no,
hagamos otra reforma y el gobierno va a permitir que la modifiquemos, pero es la misma vaca patoneando en ese pantano. Es el mismo proyecto de reforma tributaria, simplemente aplazado en el tiempo, pero fíjense usted, la principal fuente de ingresos de esa reforma es sacarle al Banco de la República supuestamente las utilidades de 5 años que vienen. Y esas utilidades de 5 años que vienen, mi querido José Alberto, son ilusorias, porque ayer el Banco de la República, a través de su presidente, dijo: nosotros este año con el Central no vamos a tener siquiera utilidades, sino pérdidas. Y el presidente Uribe saca estas fórmulas enfermizas que no le hacen bien al país. Yo creo que ya definitivamente aquí hay una disyuntiva, José Alberto. O nos morimos de COVID o nos morimos ya. Gracias, Norberto. Saludamos a Byron Otálvaro y le pedimos que nos dé su primera lectura del panorama que está viviendo el país en esta tensión por pico de pandemia, por presentación de proyectos de reforma tributaria, por convocatoria de las centrales obreras y en general por las diversas posiciones que tienen la clase política, los dirigentes sociales, la sociedad en su conjunto y los empresarios también. Byron. Buenos días para la audiencia, buenos días para José Alberto, para todos los colegas que nos acompañan, para José Aníbal, para Norberto. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Me disculpan, pero hoy he tenido algunas dificultades con el sonido y me tocó cambiar de dispositivo en los últimos minutos. Bien, yo creo que estamos en un momento difícil, tensionante del país, es un momento muy complejo que refleja, digamos, las dificultades de la gobernabilidad en Colombia. Ha sido un gobierno que ha estado de espaldas a la realidad, de espaldas a las crisis y a la situación que vivimos en la actualidad, y que, digamos, este paro lo que refleja fundamentalmente es un gran cansancio, tanto de la ciudadanía como de los movimientos sociales, pero también una gran expresión de rebeldía popular, en tanto que, digamos, las medidas que se han adoptado en el marco de una gran crisis global como la que hemos tenido a lo largo de este año y meses, pues son medidas que en vez de, digamos, mejorar o amortiguar o ayudar o contribuir a la ciudadanía, lo que han hecho es, por el contrario, digamos, acelerar aún más la crisis, acelerar aún más la situación agobiante que viven las familias, los ciudadanos, y por tanto... Byron, ¿sí? Discúlpame, Byron, permíteme, te interrumpo, porque es que tengo a Jimmy Fernando Núñez, quien es miembro del comando de paro aquí en Cali, que está ahora mismo a inicio de comenzar una reunión con el alcalde de la ciudad de Cali. Entonces queremos que él nos dé algunas respuestas ante estas inquietudes que estamos discutiendo. Inmediatamente seguirás tú de nuevo con la palabra. Jimmy Fernando Núñez, ¿qué nos puede usted adelantar del planteamiento que van a hacer ustedes hoy con el alcalde de Cali como organizadores del paro del día de mañana? Hola, buenos días para todos. Cordial saludo, gracias Alberto por la participación que me dan. Efectivamente nos encontramos en la reunión con el alcalde, secretario de gobierno, comandante de policía, subcomandante de policía del ejército y toda la personería, procuraduría, buscando canalizar la marcha de mañana. La marcha de mañana va porque va, no importa que haya confinamiento, no importa que nos hayan dicho que por motivos de seguridad por la pandemia, pero centrales obreras, las organizaciones sociales, los derechos humanos, los estudiantes, los campesinos, todos vamos a marchar, los vendedores ambulantes, todos, absolutamente todos los colombianos, nos llegaremos a las calles a marchar en todas las ciudades de Colombia. Jimmy, ¿cómo van ustedes a procurar garantizar la paz social? Es decir, que no haya haber vandalismo, que no haya haber desórdenes o saqueos en algunas zonas del comercio organizado de la ciudad de Cali, si es que lo tienen planeado. Precisamente estamos aquí con la alcaldía, la gobernación, la policía, entregando información dónde vamos a estar y por dónde vamos a movilizarnos, y nosotros somos responsables de la movilización, más no somos responsables del vandalismo o infiltraciones, porque ustedes saben que siempre se presentan infiltraciones por parte de algunos que quieren pescar en río revuelto, hacer daño, hacer ver mal la marcha, hacer ver mal las movilizaciones y los plantones. Nosotros no estamos de acuerdo con el vandalismo, que tiene que quedar claro, no
vamos a estar habilitando el envío, vamos a estar movilizándonos y protestando. Yo les digo que ya va a comenzar la reunión, ya llegamos los alcaldes, la gobernación, que vamos a comenzar. Pero que quede muy claro, el vandalismo son infiltrados y son personas que no tienen ajenas al tema de reclamos que tenemos nosotros las centrales obreras y los derechos humanos. Muchas gracias. Jimmy, ustedes van a estar mañana en 8 puntos de la ciudad distintos, ¿verdad? Exactamente, ahorita le mando la información, yo te la mandé anoche. Sí. Bueno. Correcto. Jimmy, perdóneme, la última pregunta. Usted representa a los vendedores ambulantes, a los vendedores informales de la ciudad de Cali, y son un grupo social que ha sido muy afectado por la pandemia. ¿Qué dicen o qué van a hacer mañana ustedes como vendedores ambulantes organizados para manifestar sus desacuerdos frente a esta situación? Todos los 22 sindicatos de vendedores ambulantes y estacionarios de Santiago de Cali vamos a estar mañana. Primero por la renta básica, segundo por la alimentación, tercero por que nos tienen que dar a trabajar porque nos tuvimos el día a día. Bueno. Muchas gracias, Jimmy, muy amable. Continuamos con Byron Otálvaro. Byron, de nuevo toma la palabra, si eres tan amable. Gracias, no, solamente plantear tres ideas centrales sobre lo que creo que es el desafío. Lo primero, que como observamos en las imágenes y en el planteamiento que hace el presidente del sindicato de trabajadores informales, creo que, digamos, esta no es la primera movilización que se ha hecho en este proceso pandémico que hemos vivido hasta ahora. Yo creo que hay unos aprendizajes de cómo hacer procesos de movilización. Esos aprendizajes creo que ya están instalados en términos de bioseguridad, en términos de cómo hay que prepararse para ir a esas marchas, y con claridad creo que ya eso es un elemento importante para plantear. El segundo elemento es lo que está planteando ahora, y es que las medidas que se han tomado por parte del gobierno Duque lo que han hecho es profundizar la crisis, no han transformado, no han mejorado la situación de los colombianos, sino lo que se ha hecho es la receta de siempre, y es el neoliberalismo más arraigado y conservador que tenemos en América Latina, y es, fortalecer los grandes empresarios y fortalecer fundamentalmente la banca nacional e internacional. Y el tercer elemento que creo que está claro, y es que todas las medidas también pues han sido medidas disfrazadas. Por ejemplo, lo que está pidiendo el presidente del sindicato, que se comunicó ahora contigo, es renta básica, y lo que se ha hecho aquí son subsidios disfrazados que niegan esa renta básica. Entonces, creo que, la reforma tributaria, las medidas que se han tomado, las situaciones locales también de crisis en términos sanitarias, de términos de crisis social, económica, lo que ha venido pasando en la Universidad del Valle, todas esas son situaciones que se acumulan a la llegada de este paro del día de mañana. Ya, Byron, le hago una pregunta a usted. Mañana la Universidad del Valle, como siempre ocurre en este tipo de manifestaciones de protesta, pues es uno de los puntos de referencia para las movilizaciones, y además es un actor siempre que ha estado allí en este tipo de eventos. Pero tiene el precedente de que la semana pasada hubo problemas en la Universidad del Valle. El rector permitió la entrada de la fuerza pública a la Universidad del Valle. Por fortuna no hubo muertos, hubo algunos lesionados, pero no pasó a mayores. Sin embargo, el solo hecho de que haya entrado la fuerza pública a dispersar a un grupo de no más de 60 muchachos, ya uno lo deja preocupado. ¿Qué tiene usted para explicarnos de ello? Yo creo que, lo que refleja esto también es lo que está pasando en el país. La polarización es en todos los aspectos, ¿no? Y la dificultad para saber y entender que hay disputas, y disputas políticas fundamentalmente en el manejo de los asuntos y de la dirección del asunto público, de la dirección en este caso de la universidad. Los estudiantes tienen un liderazgo importante, significativo.
Yo creo que tienen un potencial enorme. Los estudiantes no se pueden ver como, digamos, no como un enemigo, sino como un constructor de potencialidades. Creo que, digamos, el hecho de que los estudiantes se hayan reunido de manera virtual el día sábado en una asamblea hasta la 1 de la mañana, lo que muestra es una gran capacidad de organización y de acción colectiva frente a un tema muy complicado como es el tema del ingreso de la policía, del SMAT y del GOES a la Universidad del Valle. Creo que lo que habría que plantear es que es necesario fortalecer los espacios de deliberación, es necesario fortalecer el diálogo al interior de la universidad y por fuera de ella, es necesario también crear canales alternos a los que ya institucionalmente están creados, y es necesario que la universidad sea capaz de dirimir sus conflictos, porque si la universidad no es capaz de dirimirlos, pues que es el lugar en donde está, digamos, el mayor número de personas, digamos, que tienen la mayor capacidad de diálogo, de entendimiento, pues cómo lo va a exigir al resto de la sociedad. Entonces, eso es muy importante en la actualidad. Hay disputas políticas, sí, hay diferentes maneras de ver el rumbo de las universidades, de ver el rumbo del país. Es más, lo que están planteando los estudiantes tampoco es que sea, digamos, del otro mundo. Están pidiendo es cómo en esta situación tan compleja, tan difícil, podemos encontrar caminos para hacer una mejor alternancia educativa. Podemos encontrar espacios para que los estudiantes puedan habitar la universidad. Podemos encontrar espacios para que puedan tener mejores condiciones y dotaciones para que puedan estudiar en la universidad. O sea, hay toda una serie de situaciones que hacen que, digamos, lo que se busque es el diálogo, el entendimiento, y que también se busque, digamos, que este tipo de medidas no se vuelvan a presentar en la universidad. Y creo, como tú lo planteas, que mañana seguramente habrá un gran grupo de estudiantes, profesores y trabajadores que van a participar del paro nacional estatal. Sí, Aníbal, al paso que se está haciendo la convocatoria para que grupos organizados de docentes, personal del aparato judicial, trabajadores de diversos tipos de empresas vinculados a sus sindicatos y demás, salgan a marchar al paro, también se promueve una campaña de que quien no pueda o no quiera por las condiciones físicas o de cualquier otra condición que tenga, no pueda salir a marchar, haga jornadas de panderetas, de ollas, de pitos, de banderas en las ventanas, en las puertas de sus casas, como una forma de enviarle al gobierno un mensaje contundente, y al Congreso, no solo al gobierno, al Congreso, y yo diría que también al Poder Judicial, de que el pueblo colombiano de alguna manera está pidiendo atención a sus inquietudes. Frente a ello, usted como educador, ¿alguna campaña en ese sentido la vienen promoviendo, por ejemplo, a nivel de corregimientos, donde es muy difícil hacer marchas, pero que quizás podría hacerse, no sé, presencia a través de banderas, a través de jornadas de panderetas y de ollas y cosas de esas? Sí, José Alberto, la movilización social no es exclusivamente, lo decíamos ahora, presencial, física, y hay gente que no va a poder y que tiene mucho miedo también en esta situación de muerte y de tragedia que representa esta pandemia y con este pico tan elevado. Así que los simbolismos son muy importantes. Se invita a toda la gente a poner el trapo rojo si es necesario, pero no el trapo rojo del Partido Liberal o del América, sino el trapo rojo que simboliza el hambre y la exclusión, la miseria, como ha pasado ya en anteriores momentos de la pandemia aquí y en diversas partes del mundo. Pero también la simbología de la palabra circulando por las redes sociales, invitando a la denuncia, invitando a la comprensión de lo que significa realmente la política neoliberal
de recorte de los derechos de los trabajadores. En realidad hay que denunciar eso. Es un enfoque político el que hay clarísimamente establecido, pero no en este gobierno, claro que no. Es un enfoque que se ha venido aplicando desde hace muchísimos años. No vamos a decir que solo fue César Gaviria, pero se suele decir, bueno, a partir de 1990 comenzó un proceso específico articulado con lo que pasaba a nivel mundial con Ronald Reagan y Margaret Thatcher y todo eso, pero es una cosa sostenida contra los trabajadores y el pueblo. Mientras se estableció en la Constitución que Colombia es el Estado social de derecho y que es una democracia participativa, pues aquí en ese Estado lo que estos gobiernos han venido promoviendo es la no participación del pueblo en la toma de decisiones y un Estado sin derecho y un Estado que no es social. Mire usted la contradicción. En un Estado como los Estados Unidos de América, por ejemplo, de una democracia muy formal, la verdad, con un esquema más de representatividad que de participación efectiva, eso pues es discutible. Obsérvese cómo el nuevo gobierno lo que ha hecho en el primer impulso en el Congreso de la República es un plan de salvamento, que así le llamaron, de 1.9 billones de dólares, en el cual se plantea literalmente una inversión en favor de los sectores menos favorecidos, la niñez que estaba excluida y en situación de miseria en muchos sectores de los Estados Unidos recibió una poderosa inversión, y también sectores sociales desfavorecidos y a largo plazo. Y ahora, en la reforma tributaria que se plantea en ese Estado, una de las cosas que se plantea directamente es el desmonte de la reforma tributaria anterior promovida por el expresidente Donald Trump, que favoreció abiertamente a los ricos de los Estados Unidos. En Colombia las cosas tienen más o menos la misma situación. Dicen los analistas más expertos en el tema económico que bastaría desmontar la reforma número 1 que propició el gobierno Duque al comienzo de su para que se pudiera recoger los 25, más o menos, los 25 billones de pesos que se requieren, que se quieren plantear en esta nueva reforma, sin necesidad de meterle la mano al pueblo. Como lo decía ahora tal vez Byron, en realidad lo que se está haciendo es, en medio de la tragedia que vive el pueblo colombiano, a un pueblo enfermo caerle con verdaderos remedios asesinos. Y eso no lo podemos permitir. Por esa razón el pueblo colombiano tiene que movilizarse. Es la misma historia que nos tocó a los educadores contra el gobierno de Uribe, contra el gobierno de Pastrana, contra todos los gobiernos desde 1990 para acá. Recuérdese que la ley 90, la ley 50 de 1990, recortó los derechos de los trabajadores y la intención era justamente la misma, solidaridad con los más necesitados. No es así. Y 30 años después la situación es peor para los trabajadores y trabajadoras de Colombia, bien sean asalariados o bien sean informales, como el compañero que ahora nos hablaba desde su sindicato. Hoy en día, ser asalariado en realidad es prácticamente un privilegio y así lo están presentando. La reforma tributaria golpea directamente a los asalariados, incluso pensando que un trabajador que se gana más de 2 millones de pesos ya es rico y entonces tiene que tributarle al Estado, mientras los grandes oligopolios del país siguen ganando enormes utilidades, que es una vergüenza para el pueblo colombiano y para el país en medio de una circunstancia tan dura como la que estamos viviendo de muerte, de tragedia por la pandemia, José Alberto. Sí, es cierto lo que usted está planteando. De hecho, ayer en el programa mostrábamos algunas cifras de un estudio hecho por el profesor Villabona de la Universidad Nacional, donde él, por ejemplo, mostraba con datos de la OCDE, o sea, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es el club de los 35 o 38 estados supuestamente más ricos del mundo, al que ya fue admitida Colombia como uno de los países más ricos del mundo. Y en ese estudio de la OCDE, la media de tributación del decil
o del centil más rico de la población, dividido por estratificación económica, muestra que la media es entre el 42% en Bélgica y el 30 o 31% en Francia. Y en esa media se mueve todos esos países: Japón, Holanda, Francia, Italia, Dinamarca, Islandia, Inglaterra, etcétera. Pero aquí, pretender que a los más ricos, es decir, a los que generan más ingresos, se les ponga a tributar, eso se hace parecer como sinónimo de comunismo, que fue exactamente, y por eso es tan importante la alusión que hace Aníbal, lo que Donald Trump hizo en su gobierno pasado en Estados Unidos, que les bajó la tasa de tributación a los ricos de una manera impresionante. Pero además el profesor Villabona demuestra que mientras en esos países se tasa un impuesto de más o menos el 30%, el 28%, por ejemplo Uruguay paga el 28%, la gente más rica de Uruguay paga el 28% de impuesto de renta. Aquí el impuesto de renta neto después de descuentos para la población más rica es del 1.5%. 1.5%. Así no hay cuándo, así no vamos a tener posibilidades. A ver, Norberto, el presidente de la ANDI le decía al gobierno nacional hace como un mes que para soliviar el tema de la presión por la reforma tributaria, que ellos como empresarios de los más grandes del país estarían dispuestos a que el gobierno aplazara la concesión de las exenciones que se aprobaron en la reforma tributaria pasada, que es un grupo que da más o menos 10 billones de pesos que no entrarían al fisco por exenciones tributarias a las petroleras, a las mineras, a los bancos y a las grandes empresas importadoras y exportadoras. A ver, su opinión. Pues hombre, José Alberto, yo creo que en esto se está haciendo un juego de palabras en el que todos los días uno siente que se engaña y que se engaña de manera falaz. Se inventan cualquier cantidad de fórmulas traídas de los cabellos, más con el propósito de sacar impuestos, de sacarle plata a esa clase media y a esa clase popular, porque es que no podemos decir que es que el IVA solamente es para los de arriba y para los del medio, no, eso también cobija a los de abajo. ¿Y de qué manera? Porque a eso sí los impacta más cuando saben que la lata de pescado que compraban anteriormente en 4.500 pesos les va a subir 1.000 pesos más o les va a subir 500 pesos, etcétera. Entonces, el gobierno ha dicho como una manera de disfrazar las mentiras: no se preocupen, que nosotros les vamos a devolver el IVA. Pero lo que quieren sencillamente es acabar con esos artículos que son excluidos del IVA. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que el gobierno se prepara es para decirle mentiras a su pueblo, y cuando se cae todo esto de la reforma, José Alberto, aparece por allá El Salvador con un poco de mentiras, ¿no? Lo decía al comenzar, cómo Uribe ya ha destapado su juego y no poder ocultar más todo esto, además porque se le está cayendo el andamio, sale ya de frente a tratar de gobernar. Ya no es en el cuerpo de Duque, sino que sale directamente a gobernar y comienza a hacer, oiga bien, una propuesta por demás chabacana y despachatada. Decirle, no, el Banco de la República que nos dé 5 millones de pesos, recogemos con ese 3% que le apliquemos a los empresarios durante 10 años los otros 3 millones o 4 millones y sacamos de las transferencias de la nación esos otros 3, 4 millones y listo el paseo. Con 12 millones somos capaces de salir adelante en todo este proceso, pero no tocan lo más esencial y es la reducción del gasto. Ustedes lo han dicho de manera tangencial, pero mire, es presentación que el consulado de Miami tenga 10 cónsules allí para atender, el uno el que pide cédulas, el otro el que las entrega, el que da las visas, el que entrega las visas, el que se entrevista con la gente, el que recibe las denuncias, etcétera. Es decir, es una burocracia, plutocracia mejor, que realmente
no tiene consideración alguna. Y agréguenle a eso también todas las consejerías que ha creado el presidente Duque. Ahora ya se dieron a la tarea de que hay que sostener, oiga bien, sostener todo ese aparato de dádivas que ha creado el presidente Duque. Entonces, sostener una campaña política a punta de impuestos, ya eso tampoco lo aguanta el pueblo colombiano, y tocó a los propios, porque es que ya no son los aportes que le van a hacer a las campañas, sino que les metió la mano al bolsillo, y la reacción del pueblo colombiano es total. Aquí esto nos va a llevar aún muy lejos, pero sobre todo yo sí creo particularmente que los colombianos ya nos rasgamos esa máscara de creer que nos daba miedo cuando hablaba Uribe y que Uribe nos atemorizaba, hasta el punto que el lenguaje que está usando hoy es un lenguaje de sacristán arrepentido. Está usando ese lenguaje de esa persona que no encarna el mal, cuando sabemos que en toda su estructura lo que tenemos es una especie ¿cómo se llama?, de monstruo diabólico haciendo daño. Y ahora nos metieron otro cuento, José Alberto y amigos de la mesa. Ya no se pudo con el tema de Tomás porque no despega, porque la gente no quiere ni nada de esas cosas. Y entonces el señor Tomasito Doctor Tascón dijo, no, es que yo soy de muy mal gusto. Doctor Tascón, doctor Tascón, permítame, lo interrumpo, es que tengo a José Freddy Restrepo, que es fiscal. Claro. Doctor Tascón, permítame, lo interrumpo. Tenemos a José Freddy Restrepo, quien es fiscal en ejercicio, trabaja con la Fiscalía General de la República y además es el vicepresidente de Azonal Judicial aquí en el Valle del Cauca. Doctor José Freddy, ¿cómo está la preparación de la jornada de mañana por parte de Azonal Judicial? ¿Usted qué nos puede avanzar? Bueno, un saludo a todos, Alberto Tejami, gracias por esta invitación, a todo el público, los asistentes en el día de hoy a la mesa. Efectivamente, la rama judicial se prepara para participar en la jornada de mañana, 28 de abril, participación que se hace en el marco del ejercicio de dos derechos constitucionales, cosa que no se nos puede olvidar. No es una vía de hecho, no es un acto irresponsable, es como todo el país lo está haciendo o lo va a hacer, es el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, que es el artículo 37 constitucional, que todas las autoridades tienen que proteger porque es un derecho fundamental, tienen que protegernos, no atacarnos, y el artículo 38 de la Constitución, que habla del derecho de asociación sindical, derecho de asociarse a la comunidad para defender sus derechos. Mañana se estará marchando se ha previsto el Parque de las Banderas para ir hacia el Palacio de Justicia. Sería una pequeña marcha que se cruzaría con otras que se han previsto en el día. También he previsto temprano una marcha carnaval que se está haciendo desde el centro comercial de la calle Quinta con 44, cerca de allí, casi que frente a Cosmocentro, y que se va a desplazar hasta llegar al Parque de las Banderas. En más o menos esas dos actividades. Hay compañeros que tienen problemas serios de comorbilidades y han dicho van a pagar su computador, lo van a laborar, y hay previstos con ellos otras actividades de participar en asambleas virtuales para concientizar, educarse, programarse, formarse en cuanto a sus derechos y cómo están siendo atropellados por esta política del gobierno, en particular la reforma tributaria que viola múltiples artículos de la Constitución, tal como lo hemos dicho en diferentes escenarios. Doctor Restrepo, en días pasados se conoció que el gobierno nacional expidió un decreto según el cual le otorga una especie de bonificación a los magistrados de las altas cortes y de los tribunales superiores. ¿Esto cómo lo podemos leer los colombianos? ¿Es un acto donde el gobierno intenta por esa vía desmovilizar, digámoslo así, o neutralizar la aptitud, la beligerancia o la independencia del Poder Judicial a través de sus más altos dignatarios, o esto tiene justificación en algún tipo de derecho adquirido? Bueno, hemos conocido dos situaciones. Uno,
lo que se conoció como una prima especial, que básicamente correspondía a una conquista. La ley cuarta del 92 estableció que los funcionarios tenían derecho a una prima especial de servicios, funcionarios, tanto jueces como fiscales y magistrados. Eso lo dijeron así, pero lo que hicieron fue coger el sueldo, quitarle el 30% y decir que ese 30% era una prima. Entonces, en ese caso, el gobierno lo que hizo fue convertir un derecho en una nueva figura, al otro nombre, bajándole el salario. Luego venían una serie de reclamos por parte de las centrales, por parte de los sindicatos, diciendo que la norma no había dicho eso, que era algo especial para la rama judicial por una serie de condiciones que se tuvieron por allá en el 92 y que era necesario materializarlo. Comenzaron a salir fallos de juzgados, tribunales y Consejo de Estado. Incluso hace poco hubo un fallo de unificación en que se recoge todos los anteriores, se dice que ese debe ser la postura para que se reconozca en cada uno que haya demandado. Finalmente el gobierno, en mesa de negociación con los sindicatos, dijo: listo, como ya lo han reconocido las diferentes entidades, vamos a valorarlo a través de los fallos que se han dado por los Consejos de Estado y otros órganos jurisdiccionales, y vamos a reconocerlo, pero a partir de este año. Pero hacia atrás, no, tienen que demandar para que se reconozca. Pero a esas alturas la demanda sería trienal, la prescripción trienal, cosa que lo que desde el 92 hasta acá no se haya reconocido, solo le salvaría lo de los últimos 3 años. Muchos funcionarios en el país han demandado para que se les reconozca ese derecho, y ya el reconocimiento de eso ahora, a partir de este año, mes a mes, que por cierto aún no se ha materializado, pero está por materializarse, no es un regalo o una preventa del gobierno, sino que es una conquista de los servidores judiciales que está por ley y el gobierno había venido violando sistemáticamente, aunque el gobierno salió a decir que les había reconocido a los altos funcionarios de la justicia una prima especial, con lo cual generó confusión. Quiso mostrarles pues una postura, digo yo, divisionista a los trabajadores colombianos, porque queda como que fuera un regalo que le está dando ahora solamente a la justicia, negando toda una situación que se viene dando desde 1992, que ya los pliegos de peticiones habían exigido y que los tribunales y Consejo de Estado habían reconocido. Le agradecemos al doctor José Freddy Restrepo por su atención en esta breve entrevista. Continuamos con Norberto Tascón. Norberto, lo interrumpí. Continúe usted, por favor. No se preocupe, José Alberto, que estamos en la antesala del paro nacional y eso amerita que se tenga todo este tipo de interrupciones que son apropiadas, además porque es bueno conocer las diferentes aristas de lo que le está pasando al país. Y le decía, José Alberto, que ahora hemos caído en una especie de patria boba. Yo no me explico, la verdad, Colombia, a dónde está llegando, a dónde la está llevando este hombre sin alma colombiana, pienso yo, como es Álvaro Uribe, que no le importa un carajo siquiera la suerte de los colombianos, no le interesa sino su ego, su poder. Y ahora lo que le decía, pues ya nos montaron pues como si fuera una herencia presidencial la presidencia de la República, que el Centro Democrático la tiene que tener y que Uribe es el dueño del poder, es decir, no logró perpetrarse en el gobierno al buen estilo de Chávez o al buen estilo de Maduro o al estilo de todos estos que renegaron de las democracias, sin embargo volvieron eso unas autocracias. Y encontramos ahora pues que ensayaron en las encuestas metiendo a Tomás Uribe, la reacción de la gente fue total, porque es que hay una animadversión contra el presidente Álvaro Uribe y su familia porque se apoderaron del país, se han adueñado, utilizaron la majestuosidad de la presidencia para con Eva María Uribe salirse por todo el país a privatizar las empresas públicas de todo el país, para ir acabando y exterminando lo público. Pues ahora ya les dio José Alberto por colocar en el partidor de los acontecimientos para las encuestas, porque Tomás dijo, no, es que yo soy de muy mala clase, yo tengo cara
muy Oscar. ¿Por qué no meten a mi hermano Jerónimo? Que Jerónimo es mucho más bonito y es una persona que puede cambiar el quehacer de los colombianos. ¿Usted cree que esto es una república seria? Porque al resto de a mí me interesa. ¿Ustedes creen que estamos en un país donde realmente nos toquemos entre las piernas y sintamos algo? Yo lo que creo es que definitivamente este país perdió la vergüenza. Cuando pierde la vergüenza un ser humano es capaz de hacer lo que los demás quieren meter por la boca o por el cuerpo. Muchas gracias, Norberto. Saludamos a la gobernadora indígena Aida Quilpué. Ella nos va a dar su parte de qué están haciendo las comunidades del CRIC y las comunidades indígenas del Cauca y del Valle con respecto a la organización de la jornada de mañana 28 de abril. Aida, tiene la palabra. Bueno, primero saludar a la audiencia, a ustedes, comentarle que no soy gobernadora, soy coordinadora del CRIC Nacional. Y en segundo lugar, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC Nacional participará en las jornadas del día de mañana, acá en Popayán, y una comisión en Bogotá. Ya, y ustedes vienen, esta jornada de mañana está precedida, en el caso perdóname, Aida, en el caso de los indígenas está precedida por los problemas que han tenido en los últimos días con la minga adentro. ¿Cómo están organizados ustedes para estas jornadas? Pues bueno, yo creo que se suma todo. Primero, la emergencia humanitaria. Segundo, el desmantelamiento de los derechos indígenas, pero también de muchos ciudadanos en el país, como tiene que ver el ejercicio del derecho fundamental de la consulta previa, el de la tutela, el de la reforma tributaria. Yo creo que son muchos temas que nos unen en el marco nacional. ¿Nos puede informar en qué va el tema de la minga adentro? ¿Qué ha pasado con la sustitución de cultivos que ustedes están haciendo manualmente con respecto a los grupos que han intentado impedir que lo sigan adelantando? Bueno, por ahora las autoridades siguen en la asamblea permanente y en algún momento les estaremos informando los pasos a seguir, pero estamos en minga permanente porque hemos estado en distintas actividades al interior de las comunidades. Ya, muchas gracias, Aida, por atender nuestro llamado. Continuamos. Byron Otálvaro, de nuevo vuelvo contigo. Ya hemos oído a representante nacional judicial, representante de las comunidades indígenas, representante de los vendedores informales de la ciudad de Cali. Estamos intentando conectarnos con representantes de los campesinos y de los cocaleros porque sabemos que ellos también están organizados a nivel nacional. Mientras tanto, esto, ¿cómo pinta a juicio suyo como analista político que es usted? ¿Qué prevé que pueda sucederse no en el sentido de orden público, sino en el sentido de expresión política a partir de mañana? Sí, gracias. Creo que serían 3 elementos los que tendríamos que plantear en este momento. Escucho un retorno. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Yo creo que son 3 elementos. Uno es que estamos en un proceso de transición democrático, ojalá se cristalice un cambio, digamos, de proceso político, de dirección y de transformación del gobierno. Veo con muchas posibilidades una alternativa, digamos, diferente a los partidos tradicionales, convencionales. Creo que esto está mostrándolo con claridad, no solamente, digamos, las encuestas, sino también, digamos, la decidida participación de la población frente a la necesidad de un cambio en el modelo de gobierno, y se requiere, digamos, una alternancia en ese proceso, y creo que el próximo año tendremos unas grandes posibilidades en ese sentido. Es el primer elemento. El segundo elemento es que, como lo decía Aida Quilpué, estamos ante una crisis humanitaria y social. Hay una oleada muy importante de asesinatos, de desplazamientos, confinamientos.
hay una oleada muy importante de situaciones de vulneración de los derechos humanos de la población. Y eso tiene que, de alguna manera, llamarnos la atención porque estamos en un momento de crisis pandémica y en esa crisis pandémica lo que estamos observando es que en vez de garantizar el Estado social de derecho, lo que está pasando es que, digamos, los actores armados, en complacencia con algunas instituciones del Estado, pues lo que han es aprovechado para afectar y generar una crisis profunda en términos humanitarios en el país. Y lo tercero es lo que tiene que ver con la capacidad institucional para escuchar las demandas de la ciudadanía. Creo que esto también está mostrando una gran debilidad en términos de capacidades institucionales, tanto del orden nacional como departamental como local, para escuchar las demandas de la ciudadanía. Ayer lo veíamos con los platos rotos del sector de restaurantes y es claro y evidente que no hay propuestas alternativas, no hay medidas alternativas frente a este problema de la pandemia. Llevamos ya 1 año y medio y las medidas son las mismas, son toques de queda, restricciones a la movilidad, pero ya no hay otras medidas alternativas y creo que esto está mostrando las dificultades en términos de capacidad institucional para innovar o para pensar de manera diferente frente a lo que se tiene que hacer hacia el futuro con la regulación y con el tema del manejo de la pandemia en términos sanitarios y económicos. José Aníbal, usted ya nos planteó pues que habían muchas maneras simbólicas de participar del evento de jornada de protesta del día de mañana y hacía alusión al trapo rojo y advirtiendo que no era un trapo de significado liberal políticamente hablando, sino de exclusión, hambre, falta de atención, etcétera. Además de ello, circulan mensajes en las redes donde están invitando, por ejemplo, a participar en jornadas como la de mañana, no utilizando las bombas de gasolina, no realizando diligencias en bancos, no comprando en lugares, en centros comerciales y en almacenes de grandes marcas, no utilizando bancos ni medios de pago distintos, no utilizando los puestos de chances y demás, no comprando en el SOA ni en los centros de desarrollo de diagnóstico automotor, no utilizando el mío, etcétera, como una manera de enviar un mensaje al gobierno de que la economía se puede parar cuando la gente deja de utilizar los productos y servicios que están ofertados en el mercado abierto. ¿Cómo ve usted este tipo de alternativas, digámoslo, supletorias de la no presencialidad en marchas físicas? Claro, José Alberto, esas acciones u omisiones, omitir comprar en tal o cual empresa, van a tener trascendencia en la medida en que se fortalezca la acción popular, en que haya una sincronía de fuerzas enfocadas en la transformación del Estado y de la cultura que hoy tenemos. Mientras sean acciones aisladas de unos cuantos, pues eso genera algún movimiento sectorial, pero no algo trascendente. Entonces, yo creo que la movilización de mañana tiene indudablemente un sentido de transformación cultural, social y política. El país está abocado de una vez por todas a hallar un camino que impida a estos gobernantes enquistados en el poder desde hace tanto tiempo y sostenidos por la oligarquía colombiana insensible a las necesidades populares. Fíjense que podría parecer como algo demagógico, pero hay empresarios, ha habido empresarios, por ejemplo, grandes empresarios del país, que en medio de la pandemia han mostrado otro tipo de actitud, más consonante con la visión social del Estado. Entonces diciendo, bueno, yo estoy dispuesto a poner $3 millones para comprar vacunas para
que mis trabajadores y su entorno social sea vacunado de inmediato. Ahí hay elementos, repito, podría haber alguna demagogia en algunos casos, eso había que analizarlo, pero tiene un sentido de compromiso social. En la reforma tributaria que se ha planteado, repito, hay todo un enfoque del Estado. Es un enfoque neoliberal, sin ninguna duda, un enfoque que mantiene los derechos fundamentales del pueblo colombiano, por ejemplo, el de la salud y el de la educación, en una situación de crisis. Lo que nos está pasando en el campo educativo, con el retorno a la alternancia y todo eso, pues tiene que ver con esa postergación indefinida que el Estado colombiano ha hecho de las inversiones que se requieren en infraestructura, en dotación, en talento humano, en la educación oficial, sin duda. Pero esta es una oportunidad. Así que toda esa simbología, toda esa convocatoria de la palabra, del arte, de todo tipo de simbologías, hay que ponerla en evidencia, pero enfocarnos en el propósito de que en el año 2022 el Estado tiene que estar gobernado por fuerzas diferentes. Y aquí vamos a ver entonces cuál es la actitud de los partidos políticos vigentes actualmente en el trámite de esa reforma tributaria en el Congreso de la República. Vamos a ver cuál es el talante, porque las reformas tributarias siempre se plantean con una intención de generar un impacto, y ya se sabe que hay varios puntos que no iban a estar. Simplemente ahora aparece el mismo expresidente, cuyo nombre no quisiera ni mencionar porque es el rey y el otro es el virrey, diciendo que ya no va a ir eso, que afecta tanto los intereses populares, por ejemplo en la canasta familiar, ciertos productos, sino que van a desmontar eso y entonces van a hacer ciertos remozamientos a la reforma. Pero eso es pura pantalla. Queremos ver al Partido Liberal, al Partido de la U, al Partido Cambio Radical, a los cristianos que están en el Congreso de la República, a los partidos de oposición, al Centro Democrático ni siquiera lo menciono, viendo qué es lo que van a hacer allí. Y de cara hacia el 2022, el pueblo colombiano tiene que asumir una actitud de encontrar a los verdaderos representantes, pero no en la presidencia de la República solo, sino en el Congreso de la República y en las diversas corporaciones regionales, porque si no, el logro del cambio presidencial no significará absolutamente nada. La movilización popular de mañana tiene mucho sentido histórico, mi estimado José Alberto y compañeros. Doctor Tascón, ¿sigue usted todavía con nosotros? Sí, señor. Bueno, le pregunto, conectándome con lo que acaba de decir José Aníbal, ¿podríamos plantear que este pulso que se comienza a vivir mañana es como, digámoslo, la primera faena de esta campaña electoral presidencial y congresional que arranca muy temprano, con un año y largo de anticipación para comenzar a medir fuerzas los diversos proyectos políticos que quieren el favor electoral? Pues hombre, José Alberto, yo creo que aquí se está cocinando de todo y eso es peligroso. Cuando usted echa en una olla, cuando dice voy a hacerme un sancocho, pero comienza a meterle en vez de gallinas, le mete a eso torcasas, o le mete culebra, o le mete carne de cuiro, en fin, hace una mezcla detonante de cosas, termina indigestándose. Yo creo que aquí está pasándole a Colombia eso, y yo me atrevo a decir que hay un desafío entre la clase popular, hablemos de la gente que no está dentro del gobierno o que no es áulica del gobierno en un momento dado, y también, ¿por qué no decirlo?, de algún sector de esas personas beneficiarias de la clase política, que terminan como borregos, lo decía ahora José Aníbal, teniendo que ir al matadero y colocar su cabeza como precio. Pero yo creo que esta es una demostración y es un pulso, digamos, lo que se vuelve a dar entre esa sociedad civil que está cansada, que está harta, que está ya mamada de que le metan la mano al bolsillo,
y que los únicos que terminamos siendo los paganines de este paseo son exactamente esta clase media que todos los días se empobrece más y comienza a trasladarse hacia los rangos de pobreza del país. Y esa clase minúscula, pero que es al fin y al cabo la que nos gobierna, la que está marcando esa gran diferencia que puede ser el detonante que lleve a una sociedad a enfrentarse contra el gobierno, a enfrentarse contra la clase dirigente, a enfrentarse ya no por las vías democráticas, sino inclusive por lo que puede ser lo que no deseamos los colombianos, y es un enfrentamiento civil de unos contra otros. Porque lo que estamos viendo es que, y lo dije en el análisis anterior, a Colombia la han convertido no en ni siquiera esa patria boba, sino en esa patria estúpida, que no razona, que no piensa, que acepta a regañadientes todo porque creemos que el que viene es peor que el que se fue, el que viene no nos ofrece razones y entonces terminamos satanizando a todo el mundo. Es decir, no nos está sirviendo absolutamente nada para el cambio. Y ahí en esas circunstancias, José Alberto, estamos fallando. Yo creo que el pueblo colombiano tiene un mecanismo, como todas las democracias del mundo, de escoger a los mejores. Pero no podemos seguir con ese simbolismo, el voto mío no hace falta, o como está sucediendo, que la clase política termina sucumbiendo ante la mermelada de un gobierno que la necesitan para volver a ese Congreso porque tienen que comprarse los votos para poder llegar. Entonces, a eso no le podemos llamar democracia, José Alberto. Yo creo que tenemos que hacer una especie de pedagogía. Los que no estamos de acuerdo con estos malos manejos y estas maneras de manosear al pueblo colombiano con todas estas cosas. Yo le aseguro, José Alberto, que el país colombiano no necesitaría de reformas tributarias. Si hay un presidente que sea capaz de colocar sobre la mesa de los congresistas un estatuto tributario que no convierta a los evasores de los impuestos y a los que se esconden debajo de los impuestos y debajo de las empresas para no pagar, colocándole penas fuertes que no fueran conmutables con nada, que tuvieran que pagarse directamente con cárcel. Y créame que allí comenzaríamos por lo menos a restablecer un orden. Porque es que lamentablemente los que evaden impuestos no son tanto el señor de la clase media o el señor de la clase básica del país, a quienes están diciendo hoy que los van a favorecer con devolución de IVA. Eso es mentiras. Es exactamente en los grandes capitales donde se produce la evasión, es en los grandes capitales donde está la alusión, es en los grandes capitales donde no se pagan impuestos. Y ahí lo demostró Uribe con la propuesta que dijo, no, pongámosle 3% de más durante 3 años a los capitales y a los grandes empresarios y luego regresamos al 30% y hacemos inclusive, si nos va bien, una rebaja de eso. No, José Alberto, aquí hay que decirle a este gobierno que ya no le aceptamos más mentiras y que ya no le aceptamos más disculpas y que nos estén llevando con la doble, como dicen los muchachos. Hombre, José Alberto, lo dije hace un rato, ¿usted justifica que en Miami haya un consulado con 10 cónsules? ¿Usted justifica que en este gobierno que habló y cuando ponen al Uribe senador contra el Uribe presidente hay un choque de trenes inmediato? Cuando este gobierno habló de que no querían hacer burocracia, no querían la mermelada, que no querían entregar el gobierno a cambio de... Resulta que eso es lo que estamos viendo, todas las consejerías que se han creado. Mírelas usted y verá cómo es el pago a congresistas por votar un proyecto que al gobierno le interese, por votar una moción de censura para que no se dé en contra de determinado servidor público que es menesteroso y que no da la talla de lo que debe ser el servidor público. Cuando estamos viendo a una señora como la que fue ministra del Trabajo, posteriormente ministra del Interior, y que ahora es embajadora en los Estados Unidos, donde sin ningún rubor coloca a su hija para que se la nombren sin méritos de ninguna clase en la Junta Directiva del Banco de la República, y donde el presidente Uribe dice que el Banco de la República puede entregarle 5 años de adelanto de utilidades, y él sale ayer precisamente en la tarde, el presidente del Banco de la República, a decir, no, nosotros no tenemos, por el contrario, este año vamos a tener pérdidas. Como ya hay una independencia del Banco de la República, quiere decir que esas propuestas de Uribe son insulsas y no tienen asidero legal. Por eso quiero pues dejar en la mesa una reflexión, José Alberto, para irme, y ya el pueblo colombiano lo está asimilando y lo está cantando. O nos dejamos morir del COVID o nos dejamos morir del hambre. Aquí son dos extremos
al que hay que escoger. Y entonces, de pronto, ¿cuál de los dos encontramos una tabla de salvación? Pues, hombre, no puede ser justo que el gobierno esté asustando, José Alberto, amigos de la mesa, al pueblo colombiano con que no se pueden hacer marchas porque de pronto nos infectamos del COVID. Pero para los 3 días del IVA, el gobierno no pensaba así. El gobierno no dijo se van a infectar cuando se junten en los almacenes toda la cantidad de gente en recintos cerrados. Aquí sí, Norberto. Gracias, Norberto. Discúlpame, te vuelvo a interrumpir. Tenemos a Nilson Liz. Gracias, Norberto. Muy amable. Tenemos al líder campesino Nilson Liz. Él es dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Él está ubicado en el departamento del Cauca. Le queremos preguntar ustedes qué actividades o qué preparatorias tienen para la jornada de mañana a nivel nacional. Siga, por favor. Bueno, don Alberto, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de su prestigioso canal. Bueno, a ver, como Asociación Nacional de Usuarios Campesinos vamos a salir en varios departamentos del país haciendo toda una movilización social alrededor de todo lo que está pasando, la reforma tributaria, todo el tema del incumplimiento de los acuerdos del gobierno nacional con las organizaciones sociales. Y en el departamento del Cauca, obviamente, con una fortaleza de las organizaciones sociales, van a haber 7 puntos de encuentro. En esos 7 puntos de encuentro se van a concentrar la gran mayoría de organizaciones sociales, indígenas, afros, campesinos, urbanos, y obviamente exigiéndole al gobierno nacional que no sea tan abusivo frente a todo este tema de la reforma tributaria de alguna forma disfrazada. Ya. Bueno, ustedes en el departamento del Cauca, Nilson, tienen particularmente el problema de la presencia de grupos armados ilegales, grupos de narcotraficantes, el conflicto con los indígenas que en estos días se han organizado en torno a la minga adentro y han sido lesionados por quienes no quieren que ellos erradiquen manualmente los cultivos. Frente a ello, ¿los campesinos y los indígenas están haciendo algún tipo de puente o de acuerdo? Sí, a ver, hoy tenemos que decir que todos los conflictos territoriales que existen en el departamento del Cauca son a causa del olvido del Estado, son a causa de las mismas políticas del gobierno nacional. Y en ese sentido, entonces, hoy coloca el Estado en conflicto a 2 comunidades, las indígenas y los campesinos, igual los afros, frente a un tema de tráfico y control de estupefacientes que obviamente no es lo que hoy el campesino quiere, no es lo que los indígenas quieren, no es lo que los afros quieren, pero lastimosamente no hay oportunidades y no hay políticas claras para atender las necesidades insatisfechas y sobre todo la posibilidad de vida. Por lo tanto, entonces, ese conflicto territorial que existe en el departamento del Cauca, pues es fruto a esas malas políticas del gobierno, pero también es fruto a que todo el tema del narcotráfico lo maneja otros actores, no lo manejan los campesinos, no lo manejan los indígenas y los afros, lo manejan otros actores que son los actores armados, son los actores que manejan la economía del narcotráfico en el país, y a ellos entonces sí no los colocan en conflicto ni tampoco los enfrentan. Por eso entonces hoy le estamos pidiendo al gobierno presencia y sobre todo voluntad política para resolver las necesidades insatisfechas que tienen las comunidades. Le agradecemos al líder campesino Nilson Liz por su declaración y continuamos con el último comentario de Byron Otálvaro. Byron, hemos escuchado a campesinos, hemos escuchado a indígenas, hemos escuchado a vendedores, hemos escuchado a José Aníbal, que de alguna forma representa a maestros, hemos escuchado a Norberto Tascón, que está muy cercano al ambiente político de la región. Usted, que es académico, que es docente universitario, ¿qué prevé usted que continúa a partir de la jornada que comienza mañana? Sí, yo creo que esta jornada refleja 3 grandes temas que son importantes para nosotros. Uno, digamos,
la dificultad que tiene este modelo caduco del gobierno nacional de la seguridad democrática. Yo creo que, digamos, ese modelo de gobernanza autoritaria que se planteó desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, pues hoy tiene unas grandes dificultades para poder lograr cohesionar a la sociedad, en tanto que ese modelo no garantiza la seguridad en las ciudades, en el campo, y tampoco garantiza, y lo que ha profundizado es el autoritarismo por parte de la fuerza pública frente a los ciudadanos. Esperamos que mañana se garantice el derecho legítimo a la protesta y que no existan de alguna manera dificultades en ese sentido. El segundo elemento es el elemento que se ha discutido y es el paquetazo tributario de Duque. Ese paquetazo tributario de Duque es una guerra contra la sociedad, es así claramente como se observa. Es un paquetazo que va de frente contra una sociedad que está agobiada por el desempleo, por la precarización de la vida, por las desigualdades, por la exclusión, y eso de alguna manera se refleja, digamos, en el llamado que hay para mañana a la movilización social, y es que el paquetazo tributario de Duque básicamente lo que hace es profundizar la crisis humanitaria y social que tenemos en la actualidad. Y tercero, yo creo que esto también es lo que, digamos, yo no creo que, como Norberto que planteaba, que es un sancocho que se revuelve muy mal, no, yo creo que lo que está pasando es la confluencia de muy diversos procesos democráticos y populares que están en una fase de transición muy interesante, que como tú lo decías, José Alberto, estamos en el intermedio de un proceso político, en una disputa política para llegar a la presidencia de la República, y veo que hay una gran opción diferente, alternativa para llegar y para de alguna manera pensar en un poder completamente diferente a esas lógicas conservadoras y de gobernanza autoritaria que hemos tenido hasta el momento. Muy bien. Escuchamos a nuestro periodista Alexander Hidrobo dándonos reporte de redes sociales antes de pasar al cierre del programa. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente. Desde la cabina de Secan Estéreo realizamos este reporte de las redes sociales respecto al tema del día sobre la marcha del 28 de abril, donde los colombianos van a salir a manifestarse. A través de las redes sociales nos comentan lo siguiente: cada día le salen más pelos al gato, cada día tenemos más motivos para salir a marchar. Mañana una marcha pacífica, una marcha que haga eco. No estoy de acuerdo con el vandalismo ni para aprovechar las protestas para la vagancia, pero sí apoyo que el pueblo tiene que salir a marchar, a protestar. Son sus derechos, son mis derechos. Primero, que no había plata, ahora hay plata hasta para regalar. Que no hay dinero para apoyar al microempresario, pero sí para comprar aviones y camionetas, prestarle dinero a Avianca y darle regalitos a la justicia. Son algunos de los comentarios que nos dejan a través de las redes sociales. Así como estos comentarios, también tenemos audios de WhatsApp que nos dejan oyentes de Secan Estéreo, como el que viene a continuación. Me parece muy relevante el paro. La gente tiene derecho a protestar, tiene derecho, el pueblo tiene derecho a expresar lo que siente. Creo que debe hacerse de manera pacífica, sin hacer daños a la ciudad, al pueblo en general, a quien definitivamente no lo merece, simplemente como alzar su voz y ser escuchados, porque siente que la reforma, como lo había opinado en fechas anteriores, no es el momento de hacer una reforma como se plantea. De hecho, sí estoy de acuerdo en que exista alguna reforma tributaria, pero creo que esta reforma no está planteada de la mejor manera para ayudar a los colombianos en este proceso, más ahora de crisis. Entonces siento que sí es muy relevante que se haga, pero de manera pacífica, que la gente se cuide, que cuide la bioseguridad, porque no queremos que obviamente el hecho de salir a protestar nos genere contagios. Entonces es simplemente guardar las medidas generales y listo.
Bien, pues hay más comentarios a través de redes sociales. Recuerden que ustedes pueden dejar toda su opinión, todas sus opiniones a través de Secan Estéreo. Así nos encuentran en nuestro fanpage. Comentario como el siguiente. Van a sacar muchas excusas para evitar que salgamos a protestar. En Cali adelantaron un toque de queda. El alcalde nos promete un día cívico a cambio de no salir mañana a marchar para poder protestar otro día. Mientras nos quedamos en la casa, nos van a seguir clavando reformas. Si el pueblo se rebela, el Estado cae. Somos más, somos finalmente quienes los mantienen a ellos. Comentarios que nos dejan a través del fanpage. Más audios de oyentes de Secan Estéreo y televidentes del Canal 2. El paro nacional del 28 de abril es la continuación del paro del año pasado, del 21 de noviembre. Es una manifestación que estaba pausada, que se pausó por motivos, sí, de pandemia, pero también porque se enfriaron los ánimos, porque el miedo y la manipulación mediática y política nos pudo más. Pero es momento de volver a salir a las calles, es momento de volver a decirle al nefasto, inepto y corrupto gobierno de Iván Duque que los colombianos estamos cansados de que lleve las riendas del país mal, que estamos cansados de que nos quiera ver la cara de idiotas y que mientras la situación en Colombia no se solucione y cumpla sus promesas de campaña, pues simplemente en las calles no va a haber paz porque la movilización social va a estar activa. Ese es uno de los audios que nos dejan a través de WhatsApp. Usted recuerde que puede dejar todos los días sus audios y sus comentarios tanto en la línea WhatsApp del Canal 2 como en la línea WhatsApp de Secan Estéreo. Comentarios como el siguiente: debemos salir, debemos protestar, no nos quedemos callados. Son muchas las veces que nos han visto la cara de estúpidos. Aquí todo el país tiene que dejar huella, algo tiene que pasar, eco tenemos que hacer. No nos dejemos intimidar por el COVID, nos obligan a usar transporte público, nos obligan a vivir en aglomeraciones. Esta vez nosotros tenemos que salir sí al paro del 28 de abril. Más audios de oyentes de Secan Estéreo. El paro que se llevará a cabo el 28 de abril creo que es una gran oportunidad para que todos los colombianos expresemos la inconformidad, no solamente con la reforma tributaria, sino también con el gobierno de Duque, que ha centrado pues todas sus energías en el tema del COVID, ha centrado los medios de comunicación, ha centrado las leyes, todo lo que ha girado en torno al COVID, pero pues ha descuidado el resto de cosas de los ciudadanos. El empleo, la seguridad, la economía, todo se ha venido al piso. Entonces creo que es una gran oportunidad para que todos alcemos la voz. No estoy seguro si es una solución. Pienso que necesitamos personas nuevas, con nuevas propuestas, que tengan ambiciones, pero ambiciones sociales más que económicas, y que sus ambiciones sean colectivas y no personales. Creo que más por ese lado va la solución. Sin embargo, esto es una oportunidad, hay que tomarla y que nos volvamos un referente de lo que está sucediendo en Colombia para el mundo. Bien, me despido con este último comentario a través de Facebook. Colombia tiene dinero solo para 6 semanas de cartera por tema de pandemia. Y en plena pandemia gastamos 14 billones en aviones de guerra, 10.000 millones en camionetas, 2 millones de dólares en tanquetas, 6.000 millones para salir en televisión, 2.3 billones de pesos en subsidios para grandes empresarios, más de 3.000 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente. Coherencia, nos están robando. Sí a la marcha del 28 de abril. Hasta aquí ese reporte de las redes sociales. Yo me despido desde la cabina de Secan Estéreo, invitándolos como todos los días para que ustedes no se desconecten de la excelente programación musical que tenemos en www.secanestereo.com. Feliz día. Agradecemos a Alexander el reporte que nos da, le agradecemos a nuestros invitados, a Byron Otálvaro, a José Aníbal Morales, a Norberto Tascón y a quienes han aceptado nuestras llamadas telefónicas para este conversatorio matutino. Cerramos con el siguiente comentario editorial. El hecho de que el gobierno nacional, estando a puertas de una jornada de protesta colectiva, masiva, haya decidido el día de hoy radicar los proyectos de reforma tributaria ante las comisiones de Senado y Cámara, no sabemos cómo interpretarlo, si como un hecho de tosudez,
porque se supone que hay argumentos de mucho peso para mantenerse en esa lógica, o como un acto de provocación a la sociedad colombiana. Y esto lo decimos con entera responsabilidad. Y lo decimos así porque también hay que hacerle un llamado de atención a los ciudadanos, hombres y mujeres colombianos, que hoy están o estamos, porque yo me incluyo, ofendidos por el comportamiento de la clase política y de los gobernantes que tenemos, puesto que el problema de la reforma tributaria y de que hoy se esté haciendo este tipo de ejercicio ante el Congreso no es simplemente un problema de Iván Duque y de Carrasquilla. Si de verdad las fuerzas políticas que están en el Congreso hubieran tenido una aptitud definitiva de no a la reforma tributaria, no le habrían dado la oportunidad al gobierno de siquiera presentarla, porque así es la política. Luego, todo lo que ha ocurrido parece que es parte de un sainete organizado por las mismas fuerzas políticas para edulcorarnos una reforma tributaria que de toda manera va a salir cocinada del Congreso de la República, puesto que ya la está aceptando y por lo tanto la va a discutir, y no, por lo menos hay pocas posibilidades de que se hunda. Habrá muchas posibilidades de que salga recortada aquí, recortada allá, anexada aquí y anexada allá, pero va a salir. Luego, la responsabilidad de la reforma tributaria, mi querida amiga y amigo, no es solamente del gobierno, es del gobierno y es de los congresistas. Nunca se nos olvide que un gobernante sin Congreso no puede actuar, a menos que esté en una dictadura. Y aquí, por lo menos formalmente, y todavía no podemos afirmar lo contrario, no hay una dictadura legislativa. Es cuasi dictadura, pero tenemos un Congreso que tiene facultades para legislar. ¿Por qué no impidieron los congresistas que se recibiera o se presentara la reforma tributaria? Porque están cocinando de todas maneras un nuevo traje impositivo para el país. Y lo que también hay que decir con claridad es que ese traje impositivo no saldrá en beneficio de los sectores medios y más populares y pobres de la nación. Va a seguir haciendo estragos y apretando el pescuezo y el intestino de la clase media y de los sectores populares y más pobres del país, para mantenerle los privilegios a los sectores pudientes y a los mega negocios y mega contratistas del Estado. Que quede claro que aquí el problema es incluso para el empresariado micro, pequeño y mediano. No digo tanto de la gran empresa, pero el micro, pequeño y mediano, que somos el 99% de la economía del país, que generamos el 60% del empleo formal del país y que aportamos más de la mitad del Producto Interno Bruto, a nosotros como empresarios micros, pequeños y medianos, a la clase media y a los sectores populares y obreros y campesinos, nos van a abrochar, pero van a dejar por fuera la megaempresa, las multinacionales, los bancos y todo aquello que suene a contratistas del Estado y poseedores de información privilegiada y relaciones de tráfico de influencias al más alto nivel, allá donde se toman las decisiones. Esa es la pelea. La pelea no es contra Iván Duque, la pelea es contra una clase política vergonzante, manipuladora, manoseadora, con un cinismo que no tiene cabida, que no hay cómo limpiarle la cara. Pero además de ello, si a la marcha de mañana o al paro de mañana y a los que se sucedan en adelante no logra la ciudadanía encontrar mecanismos para defender su derecho constitucional legítimo a la protesta, de defenderlos de la infiltración de grupos de vándalos que quieran hacer azonadas, daños
ante los bienes públicos, ante el comercio organizado, ante la paz ciudadana, le van a dar el pretexto. Si no logra la sociedad organizada controlar esos mecanismos de vandalismo, le van a dar el pretexto que requiere el gobierno para meternos de nuevo un estatuto de seguridad que ya se viene también cocinando. Por favor, abramos los ojos. María Fernanda Cabal está presentando un proyecto de ley apoyado por congresistas de diversas partes del país para armar a los civiles, porque se considera que hay señales de humo que ameritan que los civiles estén armados. 2. El alcalde de la ciudad de Cali, donde estamos originando este programa, ya anunció que él ve con buenos ojos las brigadas civiles o las brigadas ciudadanas de defensa colectiva. Por favor, hay que devolverse al año 1994, cuando se crearon las famosas Convivir, cuando se crearon las organizaciones de autodefensa ciudadana que eran para defender a los ciudadanos y terminaron convirtiéndose en autodefensas armadas paramilitares que han hecho daño inconmensurable al país. Pero además, el presidente Iván Duque también ha dicho que ve con buenos ojos crear una red de informantes de 1 millón de colombianos. ¡Ojo! Los que no conocen la historia, que se devuelvan al siglo pasado, que se devuelvan a España, que se devuelvan a Rusia, que se devuelvan a Alemania, que se devuelvan a Italia y estudien cómo fue que esos dictadores lograron crear esas redes de informantes que terminaron entregando hijos a padres, padres a hijos, hermanos a hermanas, vecinos a vecinas, porque preferían estar bien frente al poder del Estado y no proteger la vida y la seguridad de sus congéneres. Ojo, que por ahí comienzan las dictaduras y por ahí comienza el ostracismo de la noche más oscura, que es la noche del miedo, la noche del pánico, la noche del sálvese quien pueda. Hoy más que nunca Colombia tiene que tener los ojos abiertos, la inteligencia clara y la capacidad organizativa de los más diversos estamentos de la sociedad colombiana para entender que la civilidad es la que se debe imponer. No podemos permitir que vándalos de uno y de otro bando quieran venir a hacer de las suyas, porque está demostrado que así lo hacen. Y no podemos impedirle a la ciudadanía que le diga al gobernante y le diga a la clase política tosuda en mantener sus privilegios que basta ya de tanta ignominia, de tanto atropello y de tanto abuso enmascarado de democracia. Buenos días. Yolanda, ¿para dónde vas? Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.